Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. En esta sesión vamos a tratar un tema que es de vital importancia. Es el tema de la espiritualidad en los negocios. Gran aventura esta que me ha encomendado Visila para la membresía. Y estoy feliz de estar aquí contigo. Y quiero comenzar esta sesión con una pregunta. Y la pregunta ¿es posible la espiritualidad en los negocios? Y fíjate, no quiero adelantarme y proponer ciertas respuestas sí o no, sino que mi intención con esta sesión es que juntos, podamos dibujar cuál es el recorrido para descubrir qué condiciones tendrían que cumplir o cómo sería eso de la espiritualidad en los negocios. ¿Te parece? Pues si te parece bien, vamos a ir a por ello. Y antes de eso me presento. Mi nombre es Estela Quesada Azuero, soy autora del libro La Respuesta Consciente y trabajo en el área de responsabilidad social corporativa de IBM. He escrito algunos libros, tengo ciertas iniciativas y podríamos decir que mi inquietud es precisamente esta, la de traer la espiritualidad en los negocios. Y es curioso, y te voy a hacer una confesión aquí. Normalmente a mí no me gusta hablar de espiritualidad. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones se trata ese tema como algo que pareciera muy alejado de nuestra realidad. Parece algo tan especial y en realidad lo es. Y es algo tan profundo que cualquier palabra que uno pueda poner cerca en torno a la espiritualidad, para mí puede manchar la profundidad de lo que significa la espiritualidad. Y a la misma vez creo que es algo accesible a cada uno de vosotros. Dentro de mí, yo lo sé. De hecho, tengo un moto, tengo una frase que me repito a mí con bastante frecuencia, que es la de pragmatismo espiritual. Fíjate, yo ahí sí que he conseguido sentirme más cómoda para hablar de espiritualidad. No es algo que suelo compartir, pero sí que es algo que tengo muy presente en mi día a día. ¿Por qué? Porque el pragmatismo es algo que está aquí, que es tangible, que se puede tocar, a lo que yo puedo llegar. Si es tangible, es un hecho, se puede palpar. Y a la vez está este otro apellido, pragmatismo espiritual. Y es que la espiritualidad está dentro de cada uno de nosotros. El ser humano tiene esa necesidad de expandirse, de crecer, de conocerse, de saber quién soy yo de verdad, qué es esto que llamamos vida, qué es esto que es universo. Tenemos de forma natural, tenemos esa inquietud. De algún modo queremos llegar a desarrollar todo aquello que podemos llegar a ser, ¿no? Todo ese potencial que podemos tener. Así que por eso me gusta hablar de pragmatismo espiritual, porque es lo que te digo, lo cotidiano es práctico y a la vez cuando lo que hacemos, además de ser práctico, tiene esa esencia que conecta con la grandeza del ser humano, a eso también podemos llamarlo espiritual. Y entonces, la idea de espiritualidad, podríamos estar de acuerdo aquí que es algo difícil de describir en pocas líneas. Así que me gustaría compartir una definición, a ver si nos ayuda a dibujar qué es la espiritualidad. Y hay veces que se define como la capacidad que tenemos para comprender lo que somos y el papel, atención, y el papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. El papel que desempeñamos en el mundo como seres humanos. Entonces, bien, como ser humano, ¿cuánto tiempo de mi vida destino a los negocios, a mi actividad profesional, a aquello que negocios viene del latín y es nec otium? Es decir, aquello que no es socio, aquello que no es descanso, aquello que no es, que representa la inacción, podríamos decir, el reposo. Pero el otium
también significa ese puro placer y entretenimiento. Y en esto también están los negocios. Los negocios también pueden ser eso, ese puro placer. Esa actividad que genera el placer, y lo podemos ver muy claramente con el arte. Yo creo que el ser humano tenemos ese interés en muchas ocasiones, ¿verdad? Por la belleza, por lo que es bonito, por el arte, por la música, distintos tipos de artes. ¿Por qué? Porque nos conectan con una grandeza que de algún modo está dentro de cada uno de nosotros. Así que si pasamos mucho tiempo en lo que tiene que ver con el no ocio, con el no descanso, con el no reposo, ¿qué sucede si traemos nuestra espiritualidad, ese descubrir la grandeza del ser humano, a las actividades que tienen que ver con la actividad profesional, con el generar, porque también tenemos que comer cada día, tenemos ese pequeño defecto que es que comemos todos los días y varias veces, así que tenemos que también es necesario tener unos recursos para poder vivir de ello, ¿no? Y de esto también se encargan los negocios. Entonces, ¿cuáles podrían ser las condiciones para que la espiritualidad en los negocios sean posibles? Esto es lo que me gustaría repasar contigo en este tiempo. Tengo aquí algunas notas, así que puede que en alguna ocasión escuches un folio pasar, y es que son las notitas que he estado haciendo para compartirlo ahora contigo. Así que hay ciertos elementos que yo creo que a lo largo de esta membresía habréis podido ver y que seguro que salen a colación en este periodo, que es, por un lado, el liderazgo, ¿verdad? No hay negocio si no hay un líder, si no hay una líder, si no hay una persona que ejerce su liderazgo. El liderazgo está ahí, más allá de cuál es mi posición en una organización, más allá del lugar que ocupo en la sociedad. Todo ser humano tiene esa capacidad para liderar, para abrir camino, para ir a la cabeza, para, con una mente clara, poder crear una visión y poder hacer que esa visión llegue a muchas otras personas que le acompañen, que le sigan en ese recorrido. Así que normalmente en un negocio ha de haber una persona que ejerce su liderazgo, y podemos ver cómo puede ser ese ejercer el liderazgo en estos negocios que hemos dado por llamar en esta sesión negocios y espiritualidad, ¿verdad? Es decir, estos negocios que tienen ese tinte espiritual. Así que este es uno de los elementos que vamos a ver. El otro elemento que yo creo que subyace a toda esta sesión y que siempre tenemos que tener presente es, ok, ¿en qué contexto, se van a dar estos negocios? Hoy en día no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana. Nuestro entorno, sabéis que en muchas ocasiones se llama VUCA, es un entorno muy volátil, donde todo cambia constantemente. Vale, no tenemos ni idea. Y aceptar que no tenemos ni idea de lo que va a pasar es algo que es importante, yo creo. Es la base para crear unos negocios y tener presente nuestra espiritualidad. Así que planificar en los negocios, que generalmente es necesario, se convierte un poco más reto. Pero también estarías de acuerdo conmigo, seguramente, o puede que no, que si no hubieses planificado estar aquí, estar escuchándome, estar en esta membresía, tampoco lo estarías. Con lo cual, un poco de planificación puede que sea necesaria. Así que tal vez esto lo podemos tener presente en el contexto en el que los negocios van a suceder. Y por lo cual es importante que se den de nuevo ciertas condiciones para que este entorno volátil, dentro y inestable y cambiante, donde no sabemos qué puede pasar mañana, pues dé los mejores resultados posibles. Y después, otro elemento en el que creo que todos los que estamos aquí tenemos interés es en la consciencia. Déjame que me explique. A ver, si a uno le invitan a una fiesta y dicen, venga, mañana vente, Estela, vente, que tenemos una cena, vente aquí. Y yo le dijese a alguien, mira, yo, ¿tú a qué te dedicas? ¿Sabes? Tenemos este tipo de conversación, oye, ¿tú qué haces? ¿Qué tal? Conozco a alguien y dice, mira, yo me encargo de la consciencia. La persona que tengo al lado seguramente se pondría a temblar diciendo, madre mía, para un día que puedo salir de casa y me toca aquí con una que dice que le interesa la consciencia, ¿por qué me ha tocado a mí? Por favor, ¿vale?
Y sin embargo, si fuésemos a preguntarle a la persona, oye, ¿a ti qué temas te interesa? ¿Qué es lo que te gusta? Seguro que podría estar hablando la persona horas y horas y horas de temas que le interesan, que le inquietan, temas que tal vez le gustaría cambiar en el mundo, temas que le gustaría que las cosas fuesen distintas. Es decir, todo ser humano pone su consciencia en determinadas cosas y en esas cosas puede estar plenamente presente, consciente, el tiempo vuela, con lo cual quiero traer este elemento porque creo que la espiritualidad está muy vinculada a la capacidad que tenemos de ser seres conscientes, de estar presentes en lo que estamos y hacerlo atendiendo a aquello que nos importa. Así que estos son algunos de los elementos que quería compartir contigo hoy. Y es importante que tengamos presente que todos los seres humanos tenemos ciertos niveles de conciencia, ciertas cosas que nos interesan. Y todos, tal vez todos, y tal vez, bueno, yo al menos, tengo muchos niveles de inconsciencia. Tengo muchas cosas de las que sé que no soy consciente y que quiero descubrir. Y ahí está mi camino espiritual también. De hecho, fíjate, yo estoy ahora impartiendo un programa a un grupo de personas, un grupo muy especial, son policías del TEDx, que tal vez si no estás en España no sepas lo que el TEDx es, pero es un grupo especial que trabaja en la desactivación de explosivos y otras situaciones donde la policía normal pues necesita ayuda. Es decir, ellos en ocasiones me han podido comentar, mira, yo estoy en el peor momento de la vida de una persona, pero no solo en el peor momento de la vida de una persona, sino quizá en los peores momentos de la vida de unos policías, donde necesitan ayuda para poder responder a ciertas circunstancias que se han dado, ¿vale? Cuando ya no se ve qué otra opción hay, pues llega un TEDx. Entonces, yo impartiendo un programa con ellos que estoy impartiendo de Mindfulness, es un programa donde estamos trabajando el desarrollo de habilidades de liderazgo, me decían, Estela, ¿y esto para qué me va a servir a mí en mi día a día? Y creo que es importante que te comparta esto contigo, porque esto sucedió relativamente hace pocas semanas y creo que es una forma de ilustrar lo que cada uno de nosotros tenemos presente en nuestro trabajo, ¿no? Y es el siguiente. Fíjate, yo le contesté a esta persona, si a ti ahora mismo te dan un aviso de un explosivo, ¿tú qué haces? Si te dan un aviso de un explosivo, ¿crees que es el momento de ponerte a estudiar la teoría de cómo parar ese explosivo? No, ¿verdad? Tú, para llegar a hacer esa actividad, has estado un tiempo en la academia, estás aquí formándote durante más de un año, a que no es la primera vez que te has puesto ya, ellos tienen que utilizar una especie de máscaras, unos monos, tienen que ponerse unas caretas, tienen unos guantes que son, al parecer, son muy grandes y que dificultan incluso tocar y mover las cosas. Entonces yo les decía, ¿qué sucede si tú ahora vas a apagar cualquier tipo de artefacto y no tienes la posibilidad de, y no has mirado antes tus materiales, ¿verdad? Pues así como tienes esa teoría, así como tienes todo ese conocimiento que has de adquirir antes de llegar a desactivar una bomba, cada día tú estás contigo y estás con tu cuerpo, estás con tu mente, estás con tus emociones. Y estos también deben ser algo conocido para ti, porque sabrás que en el momento en el que te sometas al estrés de tener que parar una bomba, de tener que parar cualquier tipo de explosivo, tus niveles de estrés se van a elevar, tu mente ha de necesitar tomar decisiones de una forma clara, tu mente debe poder pensar de forma clara, tu mente ha de estar enfocada en lo que ha de ser y tu cuerpo te va a mandar mensajes de urgencia, de emergencia y de decir cuidado, peligro, que estamos en una situación compleja. Así que estamos haciendo lo que hacemos para manejar
de la mejor forma que podamos estas situaciones que son complejas. Y tal vez nosotros, los que estamos aquí, no tengamos bombas cada día, ellos tampoco, ¿vale? Pero sí que tomamos muchas pequeñas decisiones que van a marcar el rumbo de nuestros negocios y que van de algún modo a ayudarnos a decidir si nuestros negocios se orientan a ese camino de desarrollo, de expansión más o menos espiritual, ¿vale? Pero sí que tomamos pequeñas decisiones que pueden estar más alineadas con nosotros, con lo que nosotros somos, con lo que realmente nos importa, o puede que no. Así que, ¿cuáles son para mí esas cualidades que me gustaría que tuviésemos presente a la hora de crear nuestros negocios y crear unos negocios que tienen la espiritualidad y el desarrollo del ser humano presentes? El primer ingrediente que yo creo que es importante es la consciencia. Y como hay veces, y ya por eso llevo todo este tiempo hablándote de consciencia, como hay veces que la palabra consciencia suena tan difícil de entender, yo lo traigo a algo que es mucho más práctico, que es la palabra responsabilidad. Ejercemos un liderazgo responsable. ¿Por qué responsabilidad? La propia palabra lo dice, responsabilidad. La habilidad para responder. ¿Responder a qué? A los retos que me encuentro, a la situación que me encuentro, y para que haya responsabilidad ha de haber consciencia. Esto es importante. Para que haya responsabilidad debe haber consciencia. Sin consciencia no voy a poder decidir de forma tan clara. Cuando no hay consciencia, ¿qué hay? Podríamos decir inconsciencia. Y cuando hay inconsciencia, ¿qué hay? Reacción. Con lo cual no hay una respuesta elegida ante lo que me sucede. Existe una reacción automática a lo que está sucediendo, donde ya no soy yo quien decide, sino que automáticamente, en función de lo que he hecho en otras situaciones, estoy reaccionando a lo que hay. Esto es automático. La respuesta tal vez es lo que a mí me gusta llamar un milisegundo de oro. Y ese milisegundo es el que te va a permitir decidir cómo quieres responder a lo que te sucede. Así que responsabilidad, como en ocasiones pesa, tal vez quítale un poquito de peso, pero decide si es posible para ti cómo quieres responder a los retos, a lo que sucede con tu negocio. Tal vez por ahí pueda haber una primera cualidad. Entonces, digamos que me estoy refiriendo a la situación del cambio, supongamos el cambio climático. Es algo que nos preocupa a todos los seres humanos o, bueno, a una parte de la población. Entonces, yo no me preocupo del cambio climático. Quizá lo que me ocupo y lo que hago a través de mi negocio o de lo que hago como ser humano o como líder que lidera mi organización es decidir, ok, ¿cómo voy a hacer uso de los medios de transporte? ¿Cómo voy a reducir mi huella? ¿Voy a dejar esta luz apagada cuando no estoy haciendo uso de ella? Voy a tenerla encendida cuando haga uso de ella. Voy a decidir que en lugar de moverme y de ir en coche, en esta ocasión voy a ir en bicicleta. O tal vez voy a ir dando un paseo y voy a ir caminando 15-20 minutos y así hago un poco de movimiento. Son pequeñas decisiones que de algún modo nos ayudan a crecer como sociedad. Porque quizás podamos estar todos de acuerdo en que yo, incluso si yo sola me lo propongo, yo no soy capaz de extinguir todas las especies del planeta. Sin embargo, todos los seres humanos juntos, con pequeños pasos, somos capaces, y de hecho lo estamos haciendo, de desequilibrar completamente el sistema y poner en reto no solo la sociedad actual, sino también todas estas personas, las nuevas generaciones que están por venir. Así que responsabilidad, habilidad para responder. El otro elemento que creo que es importante es la valentía. ¿Y a qué me refiero con la valentía? Tú tienes tu propia respuesta a aquello que consideras que es importante. Se requiere una valentía tremenda para responder, para
no guardarte tu respuesta. Todos tenemos miedo a equivocarnos, y especialmente en los negocios, en las organizaciones, se han construido de tal forma en la que no hay posibilidad de error. Y si esto lo unimos con que no sabemos qué va a pasar, parece que tener negocios conscientes o negocios donde la espiritualidad está presente se convierte en reto. Así que por eso la valentía es importante, la valentía de dar voz a lo que tiene que ser dicho en el momento, de hacer lo que es necesario hacer, a pesar de que en ocasiones no se sienta bien recibido por el entorno, ¿vale? Así que este sí es el siguiente componente, la consciencia, la responsabilidad, la valentía. Y sin embargo, hay otro elemento que también es muy importante. Ser valiente, pero a la vez ser humilde. Saber que yo no lo sé todo. Que me puedo acercar a esa persona experta que conoce al cliente, que conoce un determinado área y le puedo preguntar con humildad para saber qué sucede. Y que a la vez también puedo escuchar al joven que parece más inexperto, pero que a la vez está ahí teniendo que solventar situaciones que quizás generaciones previas han generado y que sabe bien hacia dónde quiere ir. Entonces esa humildad nos puede permitir escuchar al compañero, escuchar al experto, escuchar al joven, escuchar a cualquier persona más allá de las etiquetas que esa persona tenga. Así que estos son algunos de los elementos, después veremos algunos más. Y quiero recordar aquí, quiero hacer un inciso para recordar algo que creo que es muy importante. Todos nacemos conscientes. Todos nacemos conscientes, todos nacemos espirituales. Y es a lo largo de la vida, cuando la vida se va activando, se pone en movimiento, entramos en una cierta rueda, que se nos olvida. Se nos olvida que somos conscientes y que somos espirituales. Así que vamos en la siguiente parte, vamos a hablar un poquito más sobre esto, vamos a profundizar un poquito más. Así que continuamos con esta sesión y habíamos dicho, todos nacemos como seres espirituales. Y tal vez lo que sucede es que a lo largo de nuestra vida se nos olvida el vivir con esa espiritualidad, con esa presencia. Entonces, digamos que se nos educa de una forma en la que se nos invita a seguir ciertas reglas, ciertos patrones. Una regla y unos patrones que han sido creados por unas personas, por una cultura, por una sociedad, por una organización. Y la realidad es que se nos empieza a olvidar qué es eso de ser un ser espiritual. De hecho, fíjate, yo creo que es algo importante. Debemos recordar que, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta seguro que fue niña y seguramente la Madre Teresa de Calcuta en algún momento recibió alguna reprimenda, recibió algún tipo de regañadientes o algún tipo de tal por, mira, no debes estar cuidando tanto a otros niños, o mira, deja ya de rezar, deja ya de mirar a Dios. ¿Quién sabe, verdad? Con lo cual, eso de algún modo está ahí cuando somos pequeños y en ocasiones el sistema en el que vamos creciendo no alimenta nuestra tendencia natural, esa tendencia natural a hacer aquello que más nos resulta interesante y que tal vez se nos dice después que esto no es importante o que no lo es suficiente porque no lo es para la sociedad. Y por otro lado, si esto es ya así cuando somos pequeños, cuando se desarrollan negocios, la forma, el sistema en el que hoy en día se desarrollan los negocios, desde luego no siempre da la cabida o da el espacio necesario para dar cabida a la espiritualidad. Por eso, y es por eso por lo que es ahora más importante que nunca la creación de negocios, de organizaciones conscientes, el desarrollo de un liderazgo consciente, ¿verdad? Porque, fijaos, si miramos un poquito hacia atrás y vemos
que estaba sucediendo con nuestra economía en el 2008, en ocasiones yo no entiendo mucho de eso, con lo cual no me voy a meter por ahí porque no tengo ni idea. Pero seguro que muchos de vosotros sabréis muchísimo más que yo al respecto. Pero fijaos que uno de los temas que salía a colación y que se compartía era que una de las razones por las que estábamos teniendo los problemas que estábamos teniendo eran por la falta de ética, la falta de conciencia, la falta de un notar cuál es el resultado de una decisión mía, cuál es el impacto de una decisión mía en el resto de la sociedad y el planeta. Así que es necesario, sin duda, una nueva forma de hacer negocios. Por tanto, me gustaría continuar esa revisión contigo de qué es necesario para hacerlo posible, para hacer posible esta forma de negocios que es más consciente. Y para ello, la primera aclaración que me gustaría hacer es algo que puede resultar contradictorio, que es lo siguiente. El ser humano no siempre es justo. O podríamos decir que nuestra naturaleza no es ser justos por defecto. Tenemos un montón de sesgos, tenemos un montón de formas de mirar la vida que no siempre son justas. Y cuando miramos dentro, podemos explorar y descubrir dentro de cada uno de nosotros esos lados que a veces identificamos como luz y otras pequeñas sombras que decimos, ay, esto estaba aquí dentro de mí. Oye, pues parece que sí, que había algo por ahí que yo pensaba que yo no pensaba así, o que yo creía que esto no era yo, pero que también está aquí. Así que cuando iniciamos un proceso de introspección, de autoconocimiento, un proceso espiritual, en ocasiones descubrimos cosas que estaban dentro de nosotros, de las cuales no éramos conscientes. Por eso, el ser humano a veces necesita a alguien que le vigile. Pero espera aquí. ¿Qué tal si esa persona, si eso que te vigila, eres tú mismo? He de decirte que eso es lo que ha hecho de algún modo en mí la práctica de mindfulness. A cualquier otra persona uno puede mentirle, pero a uno mismo es difícil. Eso es un proceso de crecimiento espiritual. Cuando sé que yo mismo, yo misma, me observo y observo ciertas incoherencias, ciertas incongruencias dentro de mí, yo no necesito que nadie más me lo diga. Si yo estoy atento y despierto, puedo verlas. Evidentemente, si tengo un grupo de personas en las que poderme apoyar, eso será genial, porque esas personas pueden ser mis aliados, y eso es lo que intentamos hacer también con nuestros negocios, crear organizaciones donde todas las personas suman a esa misión de la organización, a esa misión del negocio, y donde nos apoyamos los unos a los otros en ese crecimiento espiritual que queremos tener, en ese crecimiento, en ese legado que queremos dejar, en eso que queremos crear. Pero a veces, con esa capacidad que nosotros tenemos de observarnos a nosotros mismos, hay un ingrediente que se nos olvida. Y por eso quiero incluir otro ingrediente más a esta mezcla, este cóctel que estamos haciendo para crear negocios conscientes, para crear empresas conscientes, para traer la espiritualidad a los negocios. Ese elemento que se nos olvida es la compasión. La compasión. Un líder que desarrolla su espiritualidad es, por defecto, un líder compasivo. Fijaos que cuando hablamos de mindfulness se habla de 3 elementos. Os decía que yo hago cosas de estas con la consciencia, ¿no? Me gusta observar la consciencia, y la forma de entrenar la consciencia para mí es mi práctica de mindfulness. Entonces, cuando hablamos de mindfulness hay 3 elementos que hay una psicóloga, investigadora, profesora, es psicóloga clínica y es autora de varios libros, y ella está muy enfocada a la autocompasión y la compasión. Ella se llama Sauma
Sauna Sapiro. Sauna Sapiro dice que hay 3 elementos fundamentales en mindfulness. 3 elementos sin los cuales en realidad no hay mindfulness. No existe ese cultivo de la consciencia. Me gustaría decir a mí. Y fíjate, son unos requisitos y condiciones que creo que han de cumplir nuestros negocios conscientes, nuestros negocios que traen la espiritualidad. El primer elemento de la compasión y de los negocios sin los cuales no hay mindfulness es el siguiente. El primer elemento es la intención. Y a mí me parece que es la base para cualquier cosa. Es importante tener claro para qué. El para qué de mi negocio, el para qué del desarrollo de mi liderazgo, el para qué de mi práctica de mindfulness, por ejemplo, el para qué estoy aquí. Cuando uno tiene cada vez un poquito más de claridad en para qué, ese propósito da fuerza. Se dice en ocasiones, quien tiene un para qué encuentra un cómo. Y esto es lo que me gustaría recordar ahora mismo contigo. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es la intención de ese negocio que tiene ese trasfondo espiritual que tú quieres desarrollar o que ya tienes ahí en marcha? El segundo elemento es la atención. Así que si la intención, digamos, es el para qué de la práctica y esa intención es multiplicadora, eso es el efecto de la intención, multiplicar. La atención lo que hace es enfocar. Enfocarnos. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido, porque la mente se va, porque hay muchas necesidades que vendrán de fuera. Así que la atención lo que te va a ayudar a cultivar la atención en tu negocio es eliminar aquello que realmente no te interesa, que no suma a esa intención, que no suma a tu para qué, que no suma a tu propósito, para de algún modo ceñirte a lo que realmente importa. Y para eso el cultivo de la atención es fundamental. En los negocios la atención ha de estar en lo que realmente importa. Y en muchas ocasiones eso es en el para qué. En casi todas, ¿vale? En las personas también que la constituyen. Y el tercer elemento que es fundamental y que quería señalar es en la actitud. Y esto es sumamente importante, aún más importante en los negocios que tienen ese calado espiritual, que tienen ese enfoque en la consciencia, en las personas, en los líderes, las líderes que quieren traer consciencia al mundo, que es esa actitud de amorosidad, de amabilidad. Si esa actitud no está ahí conmigo y para con los demás, eso no es mindfulness, eso no es un negocio espiritual. Habrá veces que no podamos, hemos aprendido demasiado a ser críticos y rígidos con nosotros mismos, no nos permitimos fallar y ya sabemos que por eso hemos hablado antes de esa valentía que es necesaria, de esa humildad. Pero tratarnos al final con amabilidad es súper importante. Todos estamos en un camino en el que estamos aprendiendo. En ese camino habrá veces que nos equivoquemos y no pasará nada. Seguimos en el camino, seguimos aprendiendo, seguimos construyendo. Sin esta actitud no hay negocios espirituales, no hay forma de traer la espiritualidad a los negocios. Es muy importante. Y fíjate, lo refuerzo porque es un recordatorio que yo también me tengo que mandar a mí. Nada de lo que te estoy diciendo a ti está alejado de mí. Cada vez que yo imparto una sesión así, me lo estoy recordando a mí misma, te lo recuerdo a ti y a la vez me lo recuerdo a mí. Es ese refuerzo de mi compromiso, es como si volviera a reconfirmar que este es el camino, por aquí es por donde va la cosa. Hay una expresión que a mí me gusta mucho que dice espalda dura, corazón blando. Cuando desarrollamos negocios con ese calado espiritual, cuando nos desarrollamos como líderes,
Nos toca tener una espalda dura para soportar los golpes que en ocasiones la vida nos va a dar, de los que tenemos que aprender. Estos golpes seguramente no sean casuales, ¿vale? Pero corazón blando, el corazón blando para que nada de lo que nos suceda nos pase desapercibidos, nada de lo que suceda a nuestro alrededor desaparezca, deje de importarnos, empecemos a ignorarlo, porque cuando nuestro corazón está blando, quiere decir que está vivo, quiere decir que todavía siente y que eso nos lleva a actuar y a ser compasivos para aliviar el sufrimiento que hay ahí, ya sea propio o sea del otro. Así que decía Pema Chodrón, que si no la conoces te animo a que la busques, y dice: la peor agresión a nosotros mismos, la peor de todas, es permanecer ignorante por no tener el valor y el respeto a tratarnos a nosotros mismos con honestidad y ternura. Repito, la peor agresión a nosotros mismos, la peor de todas, es permanecer ignorante por no tener el valor y el respeto de tratarnos a nosotros mismos con honestidad y ternura. Así que este es el mensaje con el que quiero cerrar esta sesión, pero antes de eso quiero recordar lo siguiente. En nuestros negocios, hoy en día, necesitamos todos los tipos de inteligencia posibles, todos ellos. Y esto parte por tener una inteligencia que podríamos llamar una inteligencia lógica, racional, esa del coeficiente intelectual de la que se hablaba antes. Esa es necesaria. Esta es necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos una inteligencia emocional. Necesitamos entender lo que nuestras emociones nos dicen, hacia dónde nos mueven, qué es lo que están intentando comunicarnos. ¿Qué dicen las emociones de aquellos que tenemos cerca de nosotros? ¿Qué podemos experimentar de lo que hay fuera en cuanto a las emociones que nos dan información y que tenemos que tener presente en nuestros negocios? Tanto nuestros clientes, las personas que componen nuestras organizaciones, como nosotros mismos. Así que inteligencia racional, inteligencia emocional, pero no solo hasta aquí. Necesitamos una inteligencia sistémica, una inteligencia que es capaz de dotarnos de la habilidad de saber qué sucede si muevo esta pequeña ficha aquí, qué sucede, cómo este movimiento se amplía y se expande hacia otros espacios. Esta es la inteligencia sistémica. Cada paso que tú das, y puedes darlo tú sola, tú solo, genera un movimiento en tu entorno. Así que no olvides esto. Esta inteligencia sistémica es súper importante. ¿Cuál es el impacto en mi entorno de lo que hago? Y por último, y no por ello menos importante, la inteligencia espiritual. Porque en el fondo, la espiritualidad tiene que ver con hacer realidad nuestras propias utopías. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Hay eso que para otros parecería un sueño, una cosa utópica y real, que si tú lo sueñas probablemente tengas la capacidad de crear. Yo te diría que sí, prueba a ver. Y ahí es donde parte, ese es el primer paso, hacer real esa utopía es el primer paso, esa es tu respuesta consciente. No dejes de darla, el mundo la necesita. Y ahora te digo, ¿es posible espiritualidad en los negocios? Tú decides.